hermanos, Dios les bendiga. Me alegra verlos, estar aquí en este lugar. Bien, como ustedes saben, hemos venido hablando durante las últimas semanas acerca de esta batalla espiritual y quiero decirles algo que pues sé que ya se los he dicho, pero siempre me gusta como repetirlo para que quede bien profundo y claro en nuestros corazones. Mis amados hermanos, nosotros no venimos aquí a la iglesia a cumplir, ¿sí? Ya le cumplí a Dios, ya fui a la iglesia, estuve en el culto y ya puedo seguir con mi vida. No, nosotros venimos a recibir palabra del Señor, venimos a ser edificados por la palabra. Miren, yo les decía a los hermanos en esta mañana, gracias Andresito. Yo le decía a los hermanos en esta mañana, todo lo que nosotros somos, y díganme si no, todo lo que nosotros somos es porque de algo o de alguien lo hemos aprendido, ¿sí o no? Aún como nos vestimos fue que o lo vimos en algún lugar o se lo vimos a alguien, ay, yo quiero tener esa chaqueta, yo quiero tener esos zapatos. O sea, todo lo que somos es aprendido, ¿sí? Entonces tenemos que ponerle mucha atención a lo que aprendemos, a lo que recibimos, porque eso finalmente define nuestras vidas. ¿Sí me hago entender? Define lo que somos y lo que hacemos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos que tener esta actitud en el corazón de que venimos aquí a la iglesia a aprender la palabra de Dios para transformar nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es la idea? Nosotros venimos aquí a edificarnos a través de la palabra de Dios para cada día ser más como Jesús, para cada día vivir más como Él, para que nuestras vidas den fruto. Amén. Dios no quiere que usted siga siendo el mismo. Dios quiere que usted cada día sea mejor, cada día crezca a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando venimos, escuchamos la palabra, recibimos la palabra. Hay un pasaje que nos habla de que debemos recibir la palabra como es, como palabra de Dios que puede edificar nuestras vidas, amén, transformarnos. Entonces yo les animo a que vengan siempre con ese ánimo en su corazón, amén. O sea, voy a ser edificado hoy, voy a ser bendecido por la palabra hoy, por eso voy a estar bien atento, bien dispuesto, amén. Muy bien. Como les venía diciendo, hemos estado hablando acerca de la batalla espiritual en las semanas anteriores. Bueno, hace 8 días el hermano Daniel Mejía predicó acerca del fruto, que fue una predicación que fue de bendición. Hablaba con una hermana en esos días y me decía, qué predicación tan hermosa la que se dio el hermano Daniel. Fui muy bendecida a través de eso. Yo, gloria a Dios, porque para eso estamos, para eso están los siervos de Dios acá, para enseñarnos palabra de Dios y bendecirnos. Amén. Hemos estado hablando las semanas anteriores de nuestra batalla espiritual y habíamos hablado acerca de la armadura de Dios. ¿Cuántos vinieron y cuántos han estado allí pendientes de las enseñanzas? ¿Cuántos han sido bendecidos por esas enseñanzas? Espero que sí, confío en Dios de que así haya sido en su vida. Hemos estado hablando sobre la armadura de Dios, sobre qué significa cada parte, ¿cierto? Hablamos sobre el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo o el casco de la salvación, sobre la espada del Espíritu, sobre el escudo de la fe, sobre el calzado del Evangelio y sobre la oración. Amén. Hablamos de esas 7 piezas de la armadura. Entendimos de qué se trata cada pieza y eso está bien, pero yo no, o sea, fácilmente yo pude haber dejado la enseñanza ahí. Considero y espero que así haya sido, que la enseñanza fue clara acerca de, ¿sí fue clara? ¿O repetimos otra vez? No, ¿sí? No, confío en Dios de que la enseñanza haya sido clara, que usted haya entendido de qué se trata cada pieza, pero una cosa es saber o entender para qué sirve cada cosa, pero otra cosa es aprenderlo a usar. Por ejemplo, ahorita yo puse el ejemplo, digamos esta guitarra, ¿no?
Yo le puedo enseñar a usted, por ejemplo, que la guitarra tiene 6 cuerdas, que esos son los clavijeros, que aquí se, bueno, el cuerpo. O sea, yo le puedo enseñar a usted qué es una guitarra, ¿cierto? ¿Para qué sirve cada cosa? Pero eso no necesariamente significa que usted sepa tocar guitarra. No sé si me hago entender. O sea, usted sabe qué es, pero ahora tiene que aprender a usarla. ¿Sí me hago entender? Entonces, en las enseñanzas anteriores aprendimos de qué se trata cada pieza de la armadura. Amén. Pero a través de las enseñanzas que vamos a tener, y digo enseñanzas porque van a ser varias, vamos a hablar de cómo usar. Ya vamos a mirar de una manera práctica, ¿sí?, cómo usar cada una de esas piezas de la armadura. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos no solamente conocer, ser conocedores, sino ser hacedores. Amén. De la palabra. Poner la palabra por obra allí. Amén. Entonces, vamos a volver a leer este pasaje que hemos estado usando como base todas estas semanas anteriores, hasta que no lo aprendamos de memoria. No. Al menos usted ya debería sabérselo ahí, más o menos. Lo hemos leído muchas veces. Vamos a leerlo una vez más. Dice así, Efesios 6:10. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Y hoy yo le invito a que usted ore por usted mismo y le pida: Señor, háblame hoy, dame entendimiento de tu palabra hoy, ministra mi corazón hoy. Amado Dios, Padre, hoy queremos entregarte este tiempo en tus manos, y yo te pido, Dios, que obres en cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios. Que hoy no sea un hombre hablando, sino que seas tú, Señor, usándome como un instrumento para traer una palabra de revelación a cada uno de mis hermanos que están aquí, Dios. Háblale a sus corazones, dales el entendimiento para que puedan recibir esta palabra y ser transformados a través de ella, Padre. Úngeme, Espíritu Santo, úsame, Señor. Pon tus palabras en mis labios, Señor, pero que cada uno de ellos, Señor, esté dispuesto a recibir, Señor, como palabra de Dios lo que hoy tú nos vas a hablar, Señor. Y que tu Espíritu fluya, Dios, y que sea tomando todo el control de este lugar y de todo lo que hablamos, Señor, y de lo que escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces estamos hablando de cómo pelear nuestra batalla espiritual. Amén. Ahora, las batallas espirituales tienen muchos campos de batalla. Hay diferentes áreas en las cuales podemos luchar, ¿cierto? Espiritualmente hablando. Algunos de pronto tienen luchas, digamos, en su interior, de pronto con la depresión. Otros quizás tienen luchas aún de pronto en su parte económica.
otros están luchando con una enfermedad, otros están luchando quizás por su familia, tienen allí problemas. Todos tenemos diferentes luchas y todas las luchas tienen que ver con lo espiritual, todas, ¿cierto? Las luchas son diversas a las que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Cada uno tiene su batalla particular, ¿cierto? Entonces, yo sé que de pronto abordar todas las luchas que tenemos y de pronto enseñar a cómo se lucha cada una, pues nos llevaría bastante tiempo, pero quise unificar esta enseñanza en una lucha que yo estoy seguro que todos nosotros tenemos en común. Hay una lucha que sí o sí todos los cristianos tenemos en común, y es la batalla contra el pecado. Amén. ¿Hay alguien que no tenga batallas con el pecado? Yo creo que todos de una u otra manera luchamos con esto, aún siendo cristianos, ¿no? Y es que miren, ese es el punto, ¿no? Les hablaba a los hermanos esta mañana, y es que a mí me pasó algo, ¿no? Cuando yo recién llegué al evangelio, Dios obró en mí de una manera tremenda. Dios cambió muchas cosas en mi vida, cosas de las que yo era. Yo venía de un mundo un poco allí todo raro, de lo del metal y toda esa vaina, pelo largo, toda la cosa ahí. Bueno, pues no es que sea pecado tener el pelo largo, pero lo que me motivaba a hacer eso, venía pues como de ese mundo así, todo escuchando música literalmente satánica. Dios me rescató, Dios hizo una obra en mí, Dios literalmente hizo un giro de 360 grados, no, 360 no, de 180. ¿Qué dijeron? ¿Que no me di cuenta? No. Para ver qué tan atentos estaban. Un giro de 180 grados en mi vida. Dios cambió muchas cosas. Yo me sentí libre, me sentía con un gozo tremendo en mi corazón. No me sacaban de la iglesia, ¿cierto? Culto que había, culto que yo estaba aquí presente porque tenía ese fuego, esa pasión por Dios, ¿cierto? Pero pasando el tiempo, pues me di cuenta de que muchas cosas que yo tenía antes de ser creyente todavía estaban ahí. Ciertos deseos pecaminosos con los cuales yo había lidiado antes de ser cristiano volvían a estar ahí, ¿cierto? Entonces yo me empecé a cuestionar y a decir, oiga, pero ¿será que yo verdaderamente sí soy cristiano? ¿Será que yo verdaderamente sí soy salvo? Porque todavía siento tentaciones a hacer cosas malas, a cometer ciertos pecados que obviamente pues no están bien, y cosas que yo tenía antes. Entonces como que yo me cuestioné mucho, y porque yo pensaba que cuando uno se vuelve cristiano, que cuando uno llega a Cristo, pues ya nunca más uno va a sentir ganas de pecar, ¿no? Yo pensaba eso, ¿no? O sea, ya me volví cristiano y jamás voy a tener un mal pensamiento, jamás voy a decir una mala palabra. Mejor dicho, voy a ser la persona más santa de este mundo, la persona más recta. Pero resultó que no era así. ¿A cuántos les pasó lo mismo? Sí, que ahora uno se puede cuestionar y decir, ¿será que yo sí soy salvo? Porque pues debería uno ya volverse perfecto, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que aún nosotros siendo cristianos, aún nosotros amando a Dios, anhelando, deseando ser fieles a Dios, aún congregándonos, aún orando todos los días, aún buscando a Dios, todavía vamos a tener una batalla contra el pecado. Todavía van a haber deseos en nuestra carne con los cuales vamos a batallar. Miremos lo que la Biblia dice, porque eso es algo bíblico, ¿no? Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo, miren lo que dice, combatiendo contra el pecado. O sea, sí hay una batalla contra el pecado. Y aquí le está hablando a cristianos, ¿sí? Miren una cosa, una de las cosas que yo me cuestionaba, ¿cierto? Y yo decía, pues
La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cierto? Dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo pensaba, pero si Cristo me liberó, si yo soy libre, ¿por qué todavía sigo sintiendo deseos de hacer cosas malas? Y a veces aún hasta cedía esos deseos y caía, ¿sí? O sea, ¿acaso Dios no me liberó? Lo que pasa es que yo no entendía. Y yo pensaba que ser libre significaba ya nunca más tener ningún deseo pecaminoso. Pero eso no significa ser libre. Ser libre, ¿qué significa? Ser libre significa que a pesar de que tú aún sientes deseos de pecar, ser libre significa que tú tienes la capacidad para decir no y no ceder a esos deseos que todavía están ahí. Mire lo que dice Segunda de Pedro, creo. Bueno, Primera de Pedro 2:11. Mire lo que dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los cristianos todavía tenemos deseos carnales, sí. Yo he escuchado a pastores decir, no, es que nosotros ya ni siquiera tenemos deseos carnales porque, no, sí, ahí lo dice, o sea, yo no puedo pelear contra lo que está escrito. Y no solo con lo que está escrito, sino con lo que vivo todos los días, ¿no? O sea, yo me enteré que estos deseos carnales, la Biblia ya hablaba de que aún nosotros como creemos. Ahora, pero es que miren lo que dice acá. Ahí no dice, amados incrédulos hijos del diablo que viven en el mundo. No, ahí que dice, amados, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a nosotros. O sea, que aún nosotros vamos a tener batallas con los deseos de la carne. Amén. Y eso es una realidad. Uno quisiera que no fuera así. Yo quisiera, mejor dicho, vivir una vida sin ningún deseo de pecar. Le he orado a Dios. Recuerdo alguna vez un pastor decía, una vez una hermana se me acercó a mí y me dijo, pastor, ore por favor para que no vuelva nunca a tener más tentaciones en mi vida, que nunca vuelva a tener ninguna tentación. Y el pastor le dice, hermana, ¿usted quiere que yo ore para que se muera? Porque es la única manera de no volver a tener tentaciones, que usted se muera y ya vaya con Dios, ¿no? Porque mientras estemos aquí, mis amados hermanos, vamos a tener una batalla con el pecado. Amén. Y tenemos que aprender, ese es el punto. Tenemos que aprender a pelear esa buena batalla de la fe. Tenemos que aprender a pelearla. A veces el problema por la cual uno muchas veces no logra la victoria sobre ciertas cosas es porque uno no sabe pelear, no sabe batallar, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a jugar un partido de fútbol, qué sé yo, y usted nunca ha cogido un balón en su vida, pues ¿qué va a pasar? Pues lo van a golear, usted no va a hacer nada. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues aprenda a jugar, practique, sí, entrénese, corra, mire, juegue con el balón, hágale, y ya va a ver que en la próxima no le van a meter 5 sino solo 4 y después solo 3 y después hasta queden empatados y después usted sigue practicando hasta mete un gol o hasta 2. ¿Sí me hago entender? Porque nadie nace aprendido. Y lo mismo pasa con nuestra batalla contra el pecado. Muchas veces nosotros estamos cayendo y cayendo, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque tenemos que aprender a pelear esta buena batalla de la fe. Aprender a abstenernos de esos deseos carnales que batallan contra el alma, ¿sí? A veces pensamos que el abstenernos es decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, me voy a aguantar, me voy a aguantar. No se trata necesariamente de eso. Es algo mucho más profundo, que es lo que quiero poderles transmitir de parte de Dios en esta mañana. Amén. Ahora, ¿por qué es importante pelear esta batalla contra los deseos carnales? Porque es importante pelear contra el pecado en nuestras vidas. Miren, mis amados hermanos,
Si hay algo que puede llegar a derribar la vida de un creyente, precisamente es esa batalla contra el pecado. Ponme el anterior, por favor, el versículo anterior. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahora, no sé por qué no lo puse, debí haberlo puesto, pero se me olvidó, en fin. El Hebreos 12:3 es importante. Hebreos 12:3 dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice Hebreos 12:3. Y después dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿A qué se está refiriendo aquí el autor de Hebreos? Se está refiriendo a lo siguiente: que hay muchas personas que en su lucha contra el pecado ya quieren tirar la toalla. Hay que decir, estoy cansado de pecar, estoy cansado, mejor no vuelvo a la iglesia, mejor me alejo de Dios, ya no quiero ser un hipócrita, ya quiero dejarlo todo, ya quiero abandonarlo todo. Hay personas que hoy en día están allí casi que rindiéndose ante el pecado. Por eso él dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, como lo hizo Jesús, combatiendo contra el pecado. O sea, es una batalla que vamos a tener que dar. Es una batalla que no podemos ignorar, ¿cierto? Porque hay cristianos que piensan que no, que eso no es importante, que bueno, yo vivo mi vida, yo hago las cosas a mi manera. Y son personas que aún sin darse cuenta están siendo esclavos de pecado. Aún viven en ciertos pecados en su vida que lo ven como normal, ¿sí? A mí se me hace supremamente terrible cristianos que les parezca normal de vez en cuando fumarse un cigarrillo. Les parece normal de vez en cuando ir a un bar y tomar y emborracharse. Les parece normal estar con el uno y después con el otro, estar con la una y después con la otra. Ay, no, pues es que la vida es para vivirla. Son cristianos, dudo mucho de su verdadera fe, ¿no? Pero ¿les parece normal eso? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Hay cristianos que están acostumbrados y les parece normal ver de vez en cuando pornografía. ¿Les parece normal? Ay, es que uno tiene que desinhibirse. ¿Y por qué? Porque ignoran la importancia de esta batalla. Y son personas que nunca van a salir adelante, siempre van a estar allí bloqueadas, nunca avanzarán en su vida cristiana. Porque mis amados hermanos, miren, el problema con esto es que cuando permitimos que el pecado tome control de nuestras vidas, Dios no se puede manifestar como Él quiere manifestarse. Dios no te va a poder bendecir como Él quiere bendecirte. Miren, muchos de nosotros, estamos limitados en lo que Dios quiere hacer, precisamente porque todavía seguimos permitiendo pecados en nuestra vida. A muchas personas Dios no las ha usado como quisiera usarlas, porque todavía están allí permitiendo cosas sucias en su vida. Y a veces decimos, ¿y por qué Dios no me usa? ¿Y por qué Dios no me levanta? Porque hay algo que tú, o sea, hay una batalla que no estás tomando en serio, ¿sí? Y Dios no se puede mover ahí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Isaías 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Notes esa palabra división, o sea, nos ha alejado, ha dividido, ha puesto una barrera entre Dios y nosotros. Dice, división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Miren, yo les quiero decir, hermanos, algo. Yo anhelo de verdad, con todo el corazón, ver a Dios manifestarse aquí en la iglesia. Yo quiero ver al Espíritu Santo obrando milagros, sanidades, transformando vidas. Que venga el drogadicto, que venga la prostituta, que venga el alcohólico, que venga aquel que es adúltero, que es fornicario, el homosexual, el satanista. Venga, se arrepienta, se convierta, reciba una nueva vida en Cristo. Yo quiero ver a Dios moverse en la iglesia. Yo quiero que la iglesia avance, crezca, podamos alcanzar al mayor número de almas para Cristo.
que conquistemos, así como dice este barrio para el Señor. Estaba leyendo en estos días Josué. ¿Cuántos han leído el libro de Josué? ¿Cierto? Y llegué a esa parte donde yo sé que todos saben de qué estoy hablando, y si no lo sabe, le animo a que lea Josué. Donde después de que conquistan Jericó, que fue la primera ciudad, que se cayeron los muros, ustedes ya han leído esa historia, van a ir a conquistar la siguiente ciudad, que creo que es la de Jaí, si no estoy mal. ¿Sí? Dios entonces dice, no vayamos muchos, vayamos solamente unos 3,000, eso va a ser fácil, pan comido. Pues van allá y los derrotan. Y Josué dice, Señor, pero ¿cómo así que nos deja ¿por qué nos trajiste aquí para ser derrotados por los enemigos? Bla, 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 bla. Hacia allí, y Dios que le responde, ¿usted por qué ora? ¿Por qué clama a mí? Ustedes permitieron el pecado dentro del campamento. Yo les dije, no cojan nada de lo que había en Jericó, pero nada es nada. No se queden con nada. Y un fulano ahí llegó, ¿y qué hizo? Se quedó con un manto babilónico, unas piezas de plata y un lingote de oro, y se lo guardó. Y eso trajo maldición al pueblo. Pero me llamó la atención lo que Dios le dijo allí a él. Dice, hasta que ustedes no saquen el pecado que hay en medio de ustedes, no podrán derrotar a sus enemigos. No podrán derrotarlos. Eso me lleva a entender, mis amados hermanos, que la primera batalla que yo tengo que conquistar es la batalla contra mis deseos de la carne. Es la batalla contra mis pecados. Esa es la primera batalla. Si conquisto esa, Dios me va a ayudar a conquistar las demás. Bueno, Dios también me va a ayudar a esta, obviamente, pero me refiero, me va a hacer más fácil todas las demás. Si logramos conquistar esta batalla contra el pecado, como iglesia vamos a conquistar el mundo para Cristo. Pero a veces la iglesia está frenada por eso, porque seguimos permitiendo ahí pecados, cosas. Amén. Entonces tenemos que pelear esa buena batalla, porque ahora miren, mis hermanos, más allá de que el pecado nos divide, nos aleja de Dios, no nos permite ver la plenitud de Dios en la vida. Cuando nosotros vivimos una vida en victoria sobre el pecado, esto va a traer gozo y bendición. Mire, no hay nada más hermoso que uno tener un corazón limpio delante de Dios, un corazón en paz con Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 32, versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Básicamente, ¿qué está diciendo? Bienaventurado aquel que ajustó sus cuentas con Dios. ¿Sí? Que dejó el pecado, que superó allí esto. Dice, bienaventurado, versículo 2, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es una bendición, saber que mi corazón está limpio por la sangre de Cristo. Amén. Que estoy caminando en la justicia de Dios. Claro, nosotros somos perdonados por Dios, somos aceptos por Dios, ¿cierto? Por la sangre de Cristo. Pero mis amados hermanos, no confundamos una cosa con la otra. Una cosa es que Dios te ame. Una cosa es que ha sido aceptado por medio de la sangre de Jesucristo. Una cosa es que el Señor te haya justificado y redimido. Pero otra cosa, mis amados hermanos, es que nosotros aprendamos a vivir vidas agradables delante de Dios. Una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. ¿Sí? No podemos decir, no, que como ya yo soy cristiano, yo ya vivo una vida agradable delante de Dios. No. ¿Por qué? Porque si tú estás en pecado, es claro que no estás viviendo una vida agradable a Dios. ¿Sí? Dios te ama. Mire, por ejemplo, mi hijo. Yo amo a mi hijo. Lo amo con todo mi corazón. Yo quiero lo mejor para él. Pero cuando él se porta mal, yo tengo que corregirlo. No porque lo ame significa que todo lo que él haga me agrade. Hay cosas que él hace que no me agradan y yo ahí entro a corregirlo. ¿Sí me hago entender? Entonces, no porque seamos hijos de Dios ya la hicimos. No, ya mi vida es perfectamente agradable a Dios. No,
Tú tienes que aprender a caminar una vida agradable a Dios, una vida de obediencia a la palabra. Y eso es algo que tenemos que aprender. Dios nos ama, Dios nos ha justificado, nos ha perdonado, pero Dios también quiere que andemos en las obras que Él preparó de antemano, que anduviésemos en ellas. Amén. Y eso incluye caminar en santidad. Amén. Miren lo que dice, por ejemplo, el Salmo 1:1, ¿no? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Básicamente está hablando de alguien que ha aprendido a vivir una vida de rectitud ante Dios. Amén. ¿Cierto? Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero miren lo que dice el versículo 3, que me encanta: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Da su fruto. Una persona que camina en la justicia, en la rectitud, que ha aprendido a pelear la buena batalla de la fe contra los deseos de su carne y camina en esa justicia de Dios, ¿cierto? Es una persona que finalmente va a dar fruto. Lo que aprendíamos hace 8 días, el dar fruto. A veces no damos fruto porque no estamos caminando en esa integridad. Amén. Pero una persona que camina en integridad es una persona que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y me encanta la última parte: y todo lo que hace prosperará. Miren, alguien que camina en la justicia de Dios, que camina en obediencia, es una persona que, así pase por pruebas, así pase por momentos difíciles, siempre a la final va a ser prosperado. Siempre va a ser prosperado. Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir. Va a haber la mano de Dios en todo lo que haga. Y esto es así. Amén. Entonces, a veces nosotros queremos vivir esto, ¿no? Queremos que todo lo que hagamos sea prosperado, ¿no? A veces: Señor, prospérame, bendíceme. Señor, en mi trabajo, en mi negocio, en lo que yo hago, bendíceme, prospérame. Y Dios te dice: claro que sí, pero ¿estás haciendo lo anterior? ¿Estás caminando en integridad? Está ahí en la palabra. ¿Sí me va a entender? Ahora pero de eso, mis amados hermanos, precisamente de eso se trata la batalla espiritual. De aprender a pelear esa batalla de la fe para vivir vidas agradables delante del Señor. ¿Sí? Él nos ama, pero Él quiere que nosotros caminemos en justicia delante de Él. Amén. En victoria sobre el pecado, básicamente. Amén. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los elementos fundamentales para enfrentar la batalla. Amén. O sea, cosas que sí o sí tienen que estar en nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a leer Filipenses 2:13. Mire lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos coloca el querer como el hacer. ¿Es claro allí? Ahora, muchos quizás pueden decir: bueno, pues si no tengo el querer es porque Dios no me lo ha colocado. Ay, qué lindos, ¿no? ¿Sí? Uno tiene que preguntarse siempre cómo funcionan las cosas. ¿Me hago entender? Bueno, Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Pero ¿cómo lo hace? Dios, ¿cómo produce en mí el querer? Pues léalo, ahí dice. Léalo. Por su buena voluntad. ¿Dónde está escrita la voluntad de Dios? ¿En dónde está? En la palabra. Dios produce en mí el querer como el hacer cuando yo estoy en la palabra, cuando yo estudio la palabra, cuando yo escucho la palabra. Y ya ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, quiero primero enfocarme en el querer. En el querer. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, alguien alguna vez dijo: si se quiere, se puede. Lo primero que yo tengo es que querer algo. Si yo no quiero vivir en santidad, si no es mi intención caminar en justicia ante Dios, nunca voy a hacerlo. Miren,
Esto suena, ay, pues obvio, pastor, todos queremos. No necesariamente, mis amados hermanos. Mire, como yo les decía, yo conozco personas que se dicen ser cristianas, que no quieren dejar pecados, que no lo quieren dejar, que están allí atados al cigarrillo y no lo quieren dejar. Miren, a veces uno tiene que escuchar historias súper tristes, o sea, para mí es muy triste. Hombres o mujeres que dejaron a sus hijos, dejaron a su esposa por irse detrás de otra y no quieren dejarla, no quieren. Es que así soy feliz, ahora sí me siento pleno, ahora sí encontré la persona que me hace feliz. No quieren dejar el pecado, cuando claramente eso es adulterio, es un pecado ante Dios gravísimo. Hay personas que no quieren dejar el pecado. Ay, no, es que Dios entiende mi corazón. Sí, Dios entiende que si no se arrepiente va para el infierno. Dios entiende eso. No, mis hermanos, miren. El querer es mucho más profundo de lo que a veces pensamos. Yo le pregunto a ¿usted verdaderamente quiere vivir una vida de integridad ante Dios? Porque si usted no lo quiere, nunca lo va a lograr. Tiene que haber un deseo profundo en el corazón. Y créame que hay gente que no lo tiene. Hay gente que está acostumbrada a su pecado, ¿sí? Como, bueno, pues no ha venido un rayo que me ha partido en dos, ¿sí? Como que, pues yo no he visto que Dios me haya castigado por esto, pues lo sigo haciendo con tranquilidad. Ay, que Dios no haya traído todavía el juicio no significa que Dios no lo haga. Miren, yo les digo una cosa, la Biblia dice que Dios a quien ama corrige, castiga. Dios castiga. Dice, ay, no es que Dios no castiga. Sí, cómo no. Léase 1 Corintios 11. Ahí dice que Dios sí castiga, ¿sí? A sus hijos específicamente a sus hijos. No sé si me hago entender. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si en usted no está el deseo por querer caminar en santidad, pues nunca lo va a poder hacer. Si usted está conforme con la vida que está viviendo, una vida mediocre, una vida media, es una vida de pecado, una vida ahí, pues así se va a quedar toda su vida y su vida va a ser un fracaso. Perdónenme, pero es que es la verdad. Una vida que se acostumbra al pecado es una vida fracasada. ¿Usted está conforme con el pecado? ¿Está conforme con esos deseos que batallan contra su alma? Porque están ahí. ¿Está conforme? Porque si está conforme, hermano, puede darse un paseíto porque va a perder el tiempo acá, se lo aseguro. Porque esto es para personas que verdaderamente quieren vivir vidas en integridad ante Dios. Amén. El querer es muy importante. Ahora, ¿cómo? Vamos a enseñar la manera en que Dios produce en nosotros el deseo de ser santos. Porque acuérdense que es Él el que lo produce. Amén. Es Él. La primera manera, por su palabra. Cuando yo leo versículos como este, por ejemplo, 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Cómo es Él? Santo. Sed también vosotros santos en toda, no en una partecita. No es que yo soy santo cuando todos me ven en el trabajo. Todos me dicen, uy, mire, qué persona tan recta. Pero cuando estoy solo en mi cuarto y nadie me ve, ahí no lo soy tanto. Santos en que en toda vuestra manera de vivir, tanto público como privado. Sed santos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando uno lee versículos como estos, Dios está colocando en ti el deseo. Por eso dice, Dios produce el querer. A través de la palabra Él produce el querer. Cuando tú lees eso, oiga, sí, Dios está diciendo que es santo, yo quiero ser santo.
Señor, dime cómo, pero yo quiero. ¿Sí me va a entender? Miren, algo que nos ayuda muchísimo y que despierta mucho el querer vivir en santidad es el temor a Dios. El temor a Dios es algo muy importante. Miren lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. A veces uno de los problemas que tenemos es que no tenemos mucho temor a Dios. Ay, eso no pasa nada, eso peque y verá que eso a Dios no le interesa. No, a Dios sí le interesa, que tiene paciencia es otra cosa. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Tarde o temprano el juicio va a venir si no nos arrepentimos. Si uno tiene que tener temor de Dios en el corazón. Y mire, yo sé que el temor hace parte de reverenciar a Dios, de honrar a Dios, pero también el temor a Dios significa Él es el juez, y como juez Él puede dictar juicio sobre mi vida. Así que voy a procurar andar recto. Así Dios coloca el querer, ¿no? Eso a mí en lo personal, el temor a Dios me lleva a querer ser santo, ¿no? Miren, una de las cosas que yo recomiendo o hago, hoy en día tenemos una facilidad de hacerlo. Bueno, es que por digamos las redes sociales, todo eso, digamos como que gracias a Dios, eso es una de las cosas buenas. Tenemos acceso a muchas predicaciones, a muchas cosas que pueden llegar a ser de gran bendición para nuestra vida, ¿no? Una de las cosas que yo recomiendo es que si usted tiene una lucha con X o Y pecado, procure escuchar predicaciones que hablen en contra de ese pecado. ¿Sí me va a entender? Yo soy de los que pues me gusta resaltar las cosas buenas de las personas más que las malas. Sí, hay una predicación de un pastor, muchos de pronto aquí lo conocen, Guillermo Maldonado, ¿sí? Que de pronto muchos lo critican por X o Y cosas, y bueno, sí, podrá tener muchas cosas. Pero yo recuerdo que hace un tiempo le escuché una predicación a él buenísima. O sea, respecto a ese tema es una de las mejores que yo escuché en mi vida acerca de la pureza sexual. Tremenda predicación. O sea, yo quedé de una sola pieza, yo quedé, uy, sí, tengo que procurar mi pureza sexual porque eso es algo grave. Entonces, esas cosas nos ayudan ¿a qué? Dios las usa ¿para qué? Para colocar el querer. No quiero ser santo. Entonces, si usted no quiere mucho ser santo, escúchese predicaciones que lo animen a querer ser santo. ¿Sí me hago entender? Esas que usted lo dejan, uy, Dios me está hablando. Uy, como que usted, esas son las mejores. Que usted siente que algo le está carcomiendo el alma y Dios está colocando en usted el querer. El querer, el que decir, ya estoy harto de este pecado, quiero vivir una vida en victoria sobre el pecado, quiero caminar en santidad. ¿Sí me hago entender? Tenemos que despertar ese querer, amén. Y yo creo que una de las cosas que también produce mucho el querer es la comunión con Dios. Una persona que no tiene comunión con Dios difícilmente va a desear ser santo, difícilmente va a desear querer agradar a Dios, porque cuando tú estás cerca de Dios, mire, una de las cosas que, o sea, uno cómo sabe que la presencia de Dios verdaderamente está en un lugar, o sea, que Dios está manifestando en un lugar. Porque si usted tiene un pecado, usted se siente incómodo. Usted dice, uy, esta mañana pequé o estoy haciendo cosas malas y Dios está aquí, y usted siente esa convicción de pecado porque es lo que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Allí trae convicción. Entonces eso hace la comunión con Dios. Una persona que tiene comunión con Dios va a tener más convicción de pecado. Va a estar allí más, oiga, no, tengo que caminar en santidad porque Dios no me deja. ¿Sí me hago entender? Entonces, usted quiere que Dios produzca el querer en su vida, tenga más comunión con Dios. Amén. Muy bien, muy bien. Ahora vamos al siguiente punto. Dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Ahora, el hacer, obviamente, es un proceso que incluye muchas cosas que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, lo primero que es querer.
querer, o sea, anhelar. Pero no es lo único. De nada me sirve querer algo si no estoy dispuesto a hacer algo. ¿Sí me hago entender? Porque todo se queda en deseos. No, tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que hacer. Pero aquí yo coloqué el hacer y puse allí el creer. ¿Por qué el creer? Mis amados hermanos, porque uno de nuestros grandes problemas es que aunque sabemos la palabra de Dios, aunque sabemos todo lo que les acabo de decir, nos cuesta trabajo creer que es posible vivir vidas rectas. Por eso hay personas que dicen, no, pues sí, yo sé, pero pues Dios conoce que yo soy débil, Dios sabe, entonces pues un errorcito de vez en cuando pues tampoco es que esté tan mal, ¿no? Un pecadillo de vez en cuando pues tampoco. Entonces, ¿qué pasa? No creemos, nos cuesta trabajo creer que se puede vivir en victoria sobre el pecado, que se puede caminar en rectitud. Y si usted no cree que es posible, pues nunca lo va a poder hacer. ¿Sí? Si usted es de los que piensa, ay, bueno, pues es que yo soy un humano y los humanos erramos. Miren, en esos días, por esas casualidades de YouTube, estaba por ahí mirando y me salió un video recomendado ahí. Y yo dije, ¿por qué me sale este video? ¿No? Se me hizo ver. Y yo, pues mirémoslo. Era una entrevista que un periodista español le estaba haciendo a Julio Garavito, al tipo este que asesinó más de 200 niños. Terrible, ¿no? Entonces se me dio por ver esa entrevista, a ver qué. Es un poco perturbador, ¿no? Ver eso. Y me pareció impresionante que el periodista llegó y le preguntó a él y le decía, ¿usted por qué hizo todo lo que hizo? Y decía, pues yo soy un ser humano y los seres humanos cometemos errores. Uy, o sea, ¿cómo se lo ocurre? O sea, ¿se excusaba en eso para matar 200 niños? No, perdóneme, pero eso es, o sea, a veces nosotros también nos excusamos. Ay, pero es que soy un ser humano, pero es que tú eres un hijo de Dios, tú eres diferente. O sea, los que no tienen a Cristo pueden sacar esa excusa, nosotros no. Y ya lo vamos a ir aprendiendo. O sea, eso es algo que se aprende. O sea, estamos aprendiendo. A medida de que aprendemos, vamos a poder vivirlo. Amén. Pero el punto es que si tú no crees que se puede, nunca se va a poder. Ahora, yo vuelvo y repito esto, ¿no? Y quiero dejarlo en claro. Vivir libre del pecado, lo repito, no significa que usted nunca más va a volver a sentir deseos de pecar. Eso no significa vivir libre del pecado. Y quiero dejarlo en claro. Algo que mencioné esta mañana y que no lo he dicho todavía, pero que quiero decirle, mire que en estos días miraba un video que por ahí circuló, del que su merced me comentó precisamente. Estaba un pastor que es muy conocido aquí en Bogotá, que decía lo siguiente, decía, los homosexuales pueden ser salvos, pueden ir al cielo. Y claro, pues todo el mundo puso el grito y decía, este pastor es un hereje, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? No sé qué. Bueno, allá ahí pues precisamente había otro criticando lo que hombre decía. Y la verdad es que él tenía razón. El problema es que no entendieron lo que él estaba queriendo decir. ¿Qué estaba queriendo decir? Él no estaba queriendo decir que una persona que practica el homosexualismo y que vive una vida como homosexual se va a ir para el cielo. No, él no estaba diciendo eso. O sea, y él, de hecho, él lo aclara y dice que no es una persona que está viviendo en ese pecado. Él se estaba refiriendo a alguien que en algún momento de su vida vivió en ese pecado, que se arrepintió, que se apartó del pecado, pero que todavía quizás lucha con deseos, con pensamientos de homosexualismo, con deseos. ¿Sí me hago entender? A eso se refería. Entonces, a veces nosotros vamos a seguir teniendo deseos carnales.
Si quieres, cámbialo para, bueno, para que, bueno, en fin. Mire, vamos a seguir teniendo deseos. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso no significa, o sea, ser libre no significa que tú no seas tentado. ¿Sí? Ser libre no significa que no vengan pensamientos a tu mente. Ser libre significa que a pesar de que vengan esos pensamientos, tú no vas a ceder a ellos y vas a caminar en victoria. ¿Sí? Yo siempre pongo el testimonio, ahorita no recuerdo datos muy exactos, pero de un hombre que era un teólogo, un erudito bíblico tremendo, hombre de Dios. Y él, en uno de sus últimos libros que él escribió, él dijo: durante toda mi vida he luchado con deseos homosexuales. Un teólogo, una eminencia este hombre. Toda mi vida he luchado con deseos homosexuales, pero nunca cedí a ellos por amor a Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Toda nuestra vida vamos a luchar con algún pecado, pero la libertad en Cristo es que aunque sintamos deseos, por el poder del Espíritu Santo vamos a caminar. ¿Será que les puedes colaborar, Nico? Gracias. Ya va Nico, que Nico sabe. Tranquilo. Entonces, es claro, tenemos que creer que con la ayuda del Espíritu Santo sí es posible. ¿Amén? Ahora, miren lo que dice. Bueno, si no creemos que en verdad podemos vivir una vida de santidad, jamás vamos a poder vivir una vida de santidad. O sea, lo primero que usted tiene que hacer es creer. Mírese a usted mismo como una persona íntegra. ¿Usted es capaz de mirarse a usted mismo como una persona santa e íntegra? ¿Usted es capaz de verse andando en la justicia y en la palabra de Dios? Porque a veces es fácil uno verse como un pecador. No, es que yo sí soy un desastre. No, pero es que yo sí nunca voy a poder. Si usted se ve así, así va a vivir. Pero si usted puede verse a sí mismo caminando en justicia, siendo una persona recta, usted va a empezar a creer. Y si usted cree, ese es el principio. Miren lo que dijo el Señor Jesús. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Muchas personas, mire, y ese es el punto. Muchas personas dicen: si yo hago algo, voy a creer que sí se puede. Pero no es así. Tú primero tienes que creer que sí se puede para hacerlo. Si me hago entender, si tú no crees que es posible, no puedes hacer lo posible. No es al revés. Lo hice, ahora sí creo que se puede. No, creo que se puede. Ahora sé que ahora lo voy a hacer. Uno dice: pero ¿cómo lo voy a hacer? Primero crea y después Dios le va a decir cómo. Bueno, aquí le vamos a decir cómo también, porque ese es el propósito, ¿no?, de la enseñanza. ¿Sí me hago entender? Entonces, creamos. Amén, creamos. Dice: si puedes creer, al que cree todo es posible. Ahora, pero aquí quiero decir una cosa. Y ponme la siguiente. Nuestra fe debe tener una base. No es solo creer por creer, sino tener claro la razón por la cual creemos. Se lo pongo de esta manera. Si usted dice: no, es que yo sé que puedo, yo creo que se puede. ¿Y por qué? Porque yo soy un berraco. Usted me mira a mí, yo soy súper inteligente. Por dicho, yo lo que me pongan yo lo hago, yo soy un duro. Usted está confiando. Ponme el siguiente, mire lo que dice 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe, lo que usted cree, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Cuando yo le digo usted tiene que creer, no es que usted diga: no, yo creo porque es que yo soy un berraco. Es que si usted me ve a mí, yo soy, mejor dicho, el duro. Eso a mí lo que sea yo lo hago. No, eso es confiar en sabiduría de hombres. ¿Sí me va a entender? Eso es confiar en su carne. Yo no estoy hablando de que usted confíe en su carne.
Yo no estoy hablando de que usted confíe en su inteligencia, en su sabiduría, en lo bueno que usted es para hacer algo. A eso no me estoy refiriendo. Su fe tiene que estar puesta ¿en qué? En el poder de Dios. ¿Sí me va a entender? Si yo digo, no, yo creo que se puede vivir una vida en santidad, ¿es por qué? Porque yo confío, no en mi poder, sino en el poder de Dios. Porque mi fe no está fundamentada en mi sabiduría, ni en la sabiduría de ningún hombre. Yo creo que se puede, porque yo confío en el poder de Dios. Por eso Jesús le decía al apóstol Pablo, o más bien el apóstol Pablo también dice, por lo tanto me gloriaré más en mis debilidades, porque cuando soy débil, fuerte soy. Dice que en mis debilidades reposa el poder de Dios. O sea, no confío en mi carne, pero sí confío en el poder de Dios. Y por el poder de Dios es que sí se puede vivir en santidad. ¿Es claro? No es por tu poder, no es por tu sabiduría. Tienes que creer, o sea, aquí está el punto. Tú tienes que estar plenamente convencido de que sí se puede. ¿Por qué? Porque no confías en ti, sino en el poder de Dios. Sí puedes, porque el poder de Dios va a obrar en tu vida. Amén. Pero si tú no crees, mire, de hecho, en el versículo anterior, cuando Jesús le dice, ponme el anterior. Cuando Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Si usted lee el contexto de este pasaje, está hablando de un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado, que lo tiraba en el fuego, en el agua, lo quería matar. Lo llevó a los discípulos, no pudieron echarle fuera el demonio, bueno, etcétera. Y Jesús, este hombre dijo, Señor, por favor, ayúdame. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer que él podía sacar el demonio, o que el hijo podía ser libre por sí mismo, no. Que creía que Jesús, que por el poder de Jesús, su hijo iba a ser libre. ¿Sí me hago entender? No es creer en mí mismo, es creer en el poder de Dios. Amén. Entonces, eso es importante que lo tengamos ahí presente. Amén. Ahora, entonces, vuelvo y repito, esto se trata de lo que creemos. ¿Se acuerdan? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es lo que tú estás creyendo? Porque lo que tú crees o te va a llevar a la victoria o te va a llevar a la derrota. Si tú crees que no se puede, que eso es imposible, perdiste. Pero si tú crees lo que la palabra de Dios dice, si tú caminas en la revelación de la verdad, porque aquí es una lucha ¿de qué? De creer o la verdad de Dios o la mentira de Satanás. Es así de sencillo. Miren, la victoria del enemigo, ¿cuál es? Es que tú coloques en duda lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú dudas lo que la palabra de Dios dice, Él va a tomar lugar en tu vida y te va a esclavizar. Pero cuando tú tomas la decisión de creer lo que la palabra de Dios dice, ahí vas a empezar a caminar en victoria. Amén. Por eso, mis amados hermanos, vamos a empezar ahora sí. Aquí entra ya lo que es la armadura de Dios. Sí, porque estamos aprendiendo cómo usar la armadura de Dios. Entonces vamos a empezar mirando el cinturón de la verdad. Si se acuerdan lo que hablamos del cinturón de la verdad, si no se acuerdan, recordémoslo. ¿Qué es el cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad es la verdad espiritual para nuestras vidas, o sea, que se aplica a nosotros, que emana, que viene, que surge de quién es Jesús, de todo lo que Él dijo, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección de la vida, todo lo que Él dijo y de todo lo que Él hizo, de su muerte en la cruz, de su resurrección, de su ascensión, de todo. Entonces, es la verdad espiritual que emana de Jesús. Ese es el cinturón de la verdad. Amén. Entonces, ¿eso qué significa? Ponme el siguiente, que debemos empezar a establecer verdades que debemos creer como ciertas en nuestra vida. Hay verdades
que están escritas en la palabra de Dios respecto a lo que Jesús hizo, que tú dices, bueno, si la Biblia dice esto, yo voy a creer esto como una verdad como una verdad para mí, que esto que está escrito es cierto en mí. ¿Sí me hago entender? Ya ahorita vamos a mirar, no, ahorita no, porque ya no alcanzamos. Amén. Ahora, ponme la siguiente. Son verdades que nos enseñan aquello que ya tenemos o somos en Cristo. Vuelvo y repito, verdades que nos enseñan lo que ya tenemos en Cristo o lo que ya somos, no lo que seremos, lo que ya somos. Amén. Vamos a leer Efesios 6:14 y póngale mucha atención. Hay palabritas que son importantísimas. Miren lo que dice acá. Defiendan ¿qué? Léalo ahí. ¿Su qué? Su posición. Poniéndose ¿qué? El cinturón de la verdad. Una cosa que hace el cinturón de la verdad es que nos ayuda a estar firmes en nuestra posición, en lo que nosotros somos. ¿Qué quiere hacer Satanás? Hacerte dudar de tu posición en Cristo. Hacerte dudar de lo que Cristo hizo en ti. ¿Y qué tenemos que hacer? Defender nuestra posición. ¿Y cómo la defiendes? Con el cinturón de la verdad. La defiendes conociendo cuál es tu posición en Cristo, sabiendo que fuiste hecho al momento de creer en Jesús. ¿Sí me hago entender? Todas esas verdades que las vamos a hablar, ya hoy no alcanzamos, pero las vamos a hablar. El enemigo quiere quitarte de tu posición. Posición, por ejemplo, voy a hablar de una. La Biblia dice que ya no somos esclavos del pecado. Esa es tu posición. Ya no soy esclavo. Satanás quiere moverte de tu posición diciendo, usted no es esclavo, usted es un pecador. Todavía sigue pecando, todavía sigue cayendo. Entonces, sí, como que yo sí, como que ya no soy libre, como que soy esclavo. Entonces, estás moviéndote de tu posición. No, tú tienes que mantener tu posición. La Biblia dice esto y aquí me mantengo. Eso es usar el cinturón de la verdad. Mantener la posición de lo que yo soy, de lo que yo tengo en Cristo. ¿Cierto? Defiendan su posición. ¿Cómo? Poniéndose el cinturón de la verdad, creyendo, conociendo, creyendo esas verdades que emanan de lo que Cristo hizo. ¿Cierto? Por eso, ponme la siguiente, debemos tener claro cuál es nuestra posición como creyentes e hijos de Dios. ¿Usted tiene claro quién es usted en Cristo, por ejemplo? Esas son las cosas más básicas e importantes que como cristianos debemos aprender. ¿Quién soy en Cristo? Hay una canción, yo no sé si ustedes la han escuchado, es una canción hermosa. Dice, yo soy quien dices que yo soy. Que ni me la sé, solo me sé el coro. Solo me sé esa parte. De hecho, tú tienes que empezar a decir eso. Yo soy quien Dios dice que yo soy. Pero usted sabe qué es lo que Dios dice que usted es. Algo bonito, supongo, ¿no? Pero no tengo ni idea. Usted tiene que saber qué es lo que Dios dice que usted es. Usted tiene que conocer su posición. De ahí empieza, conociendo lo que yo soy. Porque eso es lo que Satanás va a atacar. Cuando yo sé lo que soy, voy a vivir lo que soy. Cuando yo tambaleo y dudo de lo que soy, voy a ceder al pecado. No sé si me hago entender. Amén. Mire, leamos Apocalipsis 3:11. Este versículo es hermoso. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. El enemigo quiere robarte de tu mente, de tu pensamiento, de tu fe, lo que eres, lo que tienes. Nuestro reto es retener lo que tenemos. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabes qué es lo que tienes en Cristo? El enemigo te lo va a querer robar. Retén lo que tienes. ¿Cómo lo retienes? Creyéndolo, manteniéndote firme en la fe. Yo creo esto.
Retén lo que tienes. Y mira lo que dice, al que venciere. ¿Cómo vencemos? Cuando aprendemos a retener lo que tenemos. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios, etcétera, etcétera. Pero tienes que aprender a retener lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Leamos lo que dice segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente que nos es más claro. Mira lo que dice. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Tremendo. Ahora, nótese lo que dice. No dice Dios nos dará. No, Dios nos ha dado. Ya lo tenemos. ¿Para qué? Para vivir una vida de rectitud. ¿Se puede vivir una vida de rectitud? Sí, ya Dios nos lo ha dado. Tenemos todas las armas. Tenemos todo lo que, o sea, ya lo tenemos. Lo que tenemos es que aprender a usarlo. No tienes que dejártelo quitar. Ya Dios te lo dio. O sea, todo lo que tú dices, no, pero es que dejar este pecado es muy difícil. No, es que es imposible. No es imposible. Dios ya te dio todo lo que necesitas. Solo que tienes que aprender qué es y aprender a usarlo. Aprender a pelear la batalla de la fe. O sea, tienes que tomar decisiones, tienes que hacer cosas, ¿sí? En fe. Pero ya Dios te lo dio. Por eso dice, retén lo que tienes. Mantén tu posición. Por ahí empieza todo. ¿Y eso cómo lo consigues? El cinturón de la verdad. Conociendo la verdad de Cristo. Amén.